Ver mis propios diseños con la etiqueta de la marca de mi hermana mayor en la pasarela más importante de Guadalajara me rompió el corazón en 1000 pedazos. No podía dar crédito a lo que mis ojos veían en esa enorme pantalla gigante del evento. Sentada en la última fila del desfile, mi cuerpo entero comenzó a temblar de pura impotencia y dolor absoluto. Todo el esfuerzo de 6 meses de desvelos continuos se había esfumado en un abrir y cerrar de ojos. El público aplaudía con un entusiasmo desbordante, ignorando por completo que la verdadera mente creativa detrás de esa colección era yo. Carmen sonreía ante las cámaras fotográficas, levantando las manos en señal de una victoria que me pertenecía legítimamente. Es muy difícil asimilar que la persona que compartió tu habitación de la infancia sea capaz de enterrarte un cuchillo por la espalda con tanta sangre fría. Siempre pensé que el éxito de una en la familia significaba el orgullo sincero de todos los demás miembros del hogar. Qué ingenua fui al confiarle mis bocetos más preciados, mis telas exclusivas y los patrones que corté con mis propias manos. Me quedé completamente paralizada en mi asiento, sintiendo como las lágrimas de frustración humedecían mis mejillas sin poder contenerlas. La verdad es que me cuesta mucho trabajo hablar de esto sin que se me cierre la garganta del coraje acumulado. Fui víctima de la envidia más oscura y destructiva que puede existir entre dos seres humanos del mismo lazo sanguíneo. La ovación de pie de los críticos de moda locales parecía una burla directa hacia mi dedicación silenciosa y honesta. Carmen se pavoneaba con un vestido dorado idéntico al que yo había diseñado para mi presentación de graduación tardía. En ese preciso instante, entendí que los lazos familiares no garantizan en absoluto la lealtad ni el amor incondicional en el ámbito profesional. Me levanté de la silla de plástico con las pocas fuerzas que me quedaban, decidida a abandonar ese recinto lleno de hipocresía corporativa. No sé cómo tuve el valor de no armar un escándalo público ahí mismo, pero el respeto a mi trabajo me contuvo de cometer una locura. Salí a la calle buscando desesperadamente un poco de aire fresco para intentar asimilar la magnitud de esta espantosa traición. Para comprender cómo mi propia hermana terminó robándose mi carrera, necesito contarles cómo empezó nuestro taller independiente en la zona centro de la ciudad. Yo siempre fui la creativa de la familia, la que se la pasaba dibujando vestidos en los cuadernos de la escuela preparatoria. Carmen, siendo 3 años mayor que yo, poseía una gran facilidad de palabra y una habilidad natural para los negocios y las ventas. Cuando me gradué de la carrera de diseño textil, decidimos unir fuerzas para emprender un negocio propio que nos permitiera salir adelante juntas. Al principio, todo parecía marchar sobre ruedas porque nos complementábamos de una manera que consideré perfecta y sumamente honesta. Yo me encargaba de la confección detallada de las prendas, mientras ella administraba los pocos ingresos que generábamos mensualmente. Nuestra pequeña empresa empezó a ganar una reputación muy buena entre las clientas locales que buscaban vestidos de noche exclusivos para bodas y graduaciones. El olor a tela nueva, el ruido constante de las máquinas de coser y el calor de las planchas de vapor eran mi pan de cada día. Yo trabajaba más de 12 horas diarias en el sótano del taller, perfeccionando cada costura con un esmero casi obsesivo. Carmen se encargaba de recibir a las personas en la recepción del local, llevándose siempre los primeros halagos por el trato tan amable que ofrecía. Nunca me importó quedarme tras bambalinas porque mi verdadera pasión era ver mis creaciones cobrando vida en el cuerpo de alguien más. Mi hermana mayor manejaba las redes sociales de la marca, asegurándose de que su rostro fuera la imagen principal de la firma de ropa. Con el tiempo, me di cuenta de que el dinero que entraba al negocio no cuadraba del todo con las extenuantes jornadas laborales que yo realizaba. Carmen siempre ponía de pretexto que los insumos estaban muy caros, que las telas importadas subían de precio y que debíamos reinvertir cada peso ganado. Yo confiaba ciegamente en su palabra de administradora. Después de todo, era mi hermana y jamás pensé que me ocultaría información financiera vital. Me da un poco de vergüenza aceptarlo, pero yo misma le firmé varios documentos legales en blanco por pura flojera de revisar las cuentas a fondo. Pasaba los días enteros contando dramas de la vida de nuestras clientas mientras les tomaba las medidas de la cintura para sus vestidos de gala. Jamás pasó por mi mente la posibilidad de que la ambición económica de Carmen fuera más fuerte que nuestro lazo de hermandad. Las cosas se pusieron bastante intensas cuando recibimos una invitación formal para participar en el concurso de nuevos talentos de la moda en Jalisco. Este evento representaba la oportunidad perfecta para catapultar nuestra marca independiente a las grandes ligas del diseño nacional e internacional.
El premio consistía en una beca completa de estudios en Europa y el financiamiento total para abrir una tienda exclusiva en un centro comercial prestigioso. Me encerré en el taller durante semanas completas, descuidando mi alimentación y mis horas de sueño para crear una colección verdaderamente revolucionaria. Diseñé 10 vestidos de alta costura inspirados en el folclore mexicano contemporáneo, utilizando técnicas artesanales que aprendí de mi abuela materna. Carmen miraba mis avances con una atención inusual, tomando notas constantes en su tableta digital mientras yo trabajaba sin descanso en los maniquíes. Cada prenda terminada era una obra de arte única que reflejaba mi identidad, mi esfuerzo y mi amor absoluto por el oficio del diseño textil. Recuerdo perfectamente el cansancio físico en mis ojos, pero la satisfacción interna me daba la energía necesaria para continuar afinando los últimos detalles. Mi hermana insistió en que ella se encargaría de realizar el registro oficial de la colección ante el comité organizador del evento para ahorrarme tiempo valioso. Le entregué todas mis bitácoras de diseño, las muestras de color de las telas y las carpetas con las especificaciones técnicas de cada patrón hecho a mano. Ella me dio un fuerte abrazo, prometiéndome que este proyecto cambiaría nuestras vidas para siempre y que por fin obtendríamos el reconocimiento merecido. Qué tonta fui al creer en sus palabras melodiosas, entregándole prácticamente las llaves de mi futuro profesional en una bandeja de plata reluciente. El primer indicio de que algo andaba terriblemente mal ocurrió la semana previa a la gran inauguración de la pasarela de modas de Guadalajara. Llegué al taller por la mañana muy temprano y encontré que los candados de la bodega principal habían sido cambiados sin mi previo consentimiento administrativo. Carmen no se presentó a trabajar ese día, argumentando por un mensaje de texto muy breve que tenía juntas de relaciones públicas con posibles inversionistas extranjeros. Intenté llamarla por teléfono en repetidas ocasiones para pedirle una explicación lógica, pero su celular mandaba directamente al buzón de voz de la compañía. Una extraña sensación de incomodidad y desconfianza comenzó a instalarse en la boca de mi estómago, alterando mis nervios por completo de forma involuntaria. Pasé la tarde entera ordenando los hilos y las agujas del mostrador, tratando de convencer a mi propia mente de que todo era una simple confusión organizativa. Al día siguiente, Carmen llegó al local con una actitud sumamente esquiva, evitando cruzarse con mi mirada mientras revisaba unos papeles confidenciales en su escritorio. Cuando le cuestioné directamente sobre el cambio de los candados de la bodega, me respondió de forma cortante que lo hizo por pura seguridad del material textil. Noté que sus manos temblaban un poco al acomodar los catálogos de moda, una señal clara de nerviosismo que nunca antes había visto en ella. Le pedí las copias de los documentos del registro del concurso nacional, pero ella se limitó a decir que los papeles estaban guardados en la caja fuerte de su casa. Es que no puedo creer que yo haya sido tan sumisamente ingenua en ese momento de mi vida, de verdad me da rabia conmigo misma. Decidí no presionar más la situación para evitar un conflicto familiar innecesario que pudiera afectar nuestro rendimiento previo a la gran presentación. La gota que derramó el vaso de mi paciencia sucedió cuando una de nuestras costureras de confianza me hizo un comentario bastante perturbador en el área de confección. Me confesó con un hilo de voz tembloroso que había visto a Carmen sacar varias carpetas mías de diseño durante la madrugada anterior del taller. Mi hermana se había llevado los bocetos originales y los discos duros externos donde yo guardaba los respaldos digitales de mis colecciones textiles pasadas. Sentí un balde de agua helada recorrer toda mi espalda, confirmando que mis sospechas tempranas no eran simples paranoias mías nacidas del estrés acumulado. Caminé directo a su oficina privada dispuesta a confrontarla y exigirle una aclaración inmediata sobre sus extraños movimientos nocturnos en la empresa familiar. Sin embargo, su asistente me informó de manera muy formal que Carmen había salido rumbo al centro de convenciones para afinar los detalles de la pasarela de gala. Decidí trasladarme por mi cuenta al recinto del evento, manejando mi coche con una ansiedad desbordante que me dificultaba mantener la concentración en el tráfico de la ciudad. Al llegar al enorme complejo comercial, me topé con un estricto filtro de seguridad que me impidió el acceso a la zona de camerinos principales. Los guardias me informaron que mi nombre no figuraba en la lista oficial de diseñadores acreditados para la magna exposición de modas de esa noche. Les mostré mi identificación oficial del taller, pero ellos insistieron en que la única titular registrada legalmente ante el comité organizador era Carmen. En ese preciso instante, el mundo entero pareció derrumbarse sobre mis hombros mientras la verdad comenzaba a revelarse con una crudeza insoportable y aterradora. Me senté en una banca del pasillo exterior,
sintiendo como el aire me faltaba por completo debido al impacto emocional de esta primera y terrible revelación. Intenté comunicarme de nuevo con ella, pero mi número telefónico personal ya había sido bloqueado por completo de sus redes de mensajería instantánea y llamadas normales. Me desahogo contigo contando dramas de la vida porque el dolor de la traición de una hermana es un veneno que te destruye desde las entrañas mismas. Decidí comprar un boleto de acceso general para el desfile nocturno, decidida a presenciar con mis propios ojos hasta donde era capaz de llegar su audacia descarada. Pasé las horas previas al evento oculta entre la multitud de asistentes, sintiéndome como una perfecta extraña dentro del ambiente que yo misma ayudé a edificar profesionalmente. La música electrónica comenzó a sonar con fuerza por los enormes altavoces del recinto, marcando el inicio de la pasarela más importante del año en la región. Las luces se apagaron por completo, concentrando toda la atención del público expectante sobre la pasarela principal de color blanco brillante. Fue entonces cuando la primera modelo caminó por el escenario luciendo el vestido de gala confeccionado con el lino bordado que yo misma perfeccioné con esmero. Mis peores temores se materializaron en un segundo de horror absoluto al ver pasar cada una de mis obras maestras bajo una autoría completamente ajena. El nombre de Carmen aparecía en letras doradas gigantes en las pantallas de fondo, acreditándola como la única creadora intelectual de la colección textil mexicana. El descaro de mi propia hermana mayor al robarse el fruto de mis años de estudio y sacrificios laborales me dejó en un estado de shock total. Me quedé inmóvil en la última fila del auditorio, contemplando cómo el aplauso unánime del público consagraba una mentira corporativa espantosa y cruel. El dolor familiar se mezcló con una profunda sensación de impotencia jurídica, dándome cuenta de que mi propia sangre me había borrado de mi propio destino profesional. El clímax de la pasarela llegó a su fin con la deliberación del jurado internacional. Como era de esperarse tras el asombro del público, el nombre de Carmen fue anunciado como la ganadora absoluta de la noche. Ella subió al escenario con una sonrisa ensayada, recibiendo el trofeo dorado y el cheque simbólico para la nueva tienda. Desde mi rincón oscuro en el auditorio, sentí como el piso se abría bajo mis pies cansados. Las lágrimas me nublaban la vista mientras veía a los inversionistas extranjeros rodearla para firmar los primeros contratos de distribución. Fue en ese preciso instante cuando comprendí que mi vida profesional estaba completamente secuestrada por mi propia sangre. A la mañana siguiente, me presenté en nuestro taller con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Carmen ya estaba ahí, empacando mis libretas de apuntes y mis muestras de hilos finos en cajas negras. Cuando le grité exigiendo una explicación por su descarado robo, ella ni siquiera se inmutó ni levantó la voz. Me miró con una frialdad tan calculadora que me dejó helada en medio del pasillo de costura. Con un cinismo espantoso, sacó una carpeta con los documentos notariales que yo misma le había firmado ciegamente semanas atrás. Su plan maestro había sido perfectamente ejecutado desde el principio, aprovechándose de mi absoluta e incondicional confianza fraternal. No sé cómo fui capaz de mantener el control físico en ese momento, de verdad sentía que me desmayaba del puro coraje. Resulta que aquellos papeles en blanco eran una cesión total de derechos intelectuales y de propiedad sobre nuestra marca independiente. Carmen modificó los estatutos legales ante el notario, registrando cada uno de mis patrones exclusivos bajo su única autoría corporativa. Yo ya no era socia, ni dueña, ni creadora del taller que levanté con mis propios desvelos diarios. Me quedé parada frente a ella, escuchando cómo me explicaba que mi talento creativo ahora le pertenecía por contrato vigente. El dolor de ver a tu compañera de vida transformarse en tu peor enemiga es algo indescriptible. Desesperada por encontrar un poco de justicia, manejé directo a la casa de mis padres buscando su ayuda inmediata. Les conté todo el calvario entre lágrimas de impotencia, mostrándoles los pocos bocetos antiguos que logré rescatar de mi recámara. Mi mamá se limitó a taparse la boca con sorpresa, incapaz de emitir un juicio definitivo sobre el conflicto. Por su parte, mi papá caminaba de un lado a otro de la sala con un ceño sumamente fruncido y preocupado. Ambos parecían abrumados por la magnitud de la acusación que estaba lanzando contra su hija primogénita. La tensión en ese hogar de mi infancia se volvió densa, casi asfixiante, como si un velo de tragedia nos cubriera a todos. Es increíble cómo el éxito económico puede cegar el criterio moral de las personas, incluso el de tus propios progenitores. Mi papá se sentó junto a mí y,
con un tono lleno de una dolorosa compasión condescendiente, me pidió que me calmara. Me dijo que Carmen siempre había sido la de la visión comercial y que seguramente yo estaba malinterpretando los acuerdos legales. Pensaban que mis reclamos eran fruto de una simple envidia profesional por ver a mi hermana mayor triunfando en grande. Nadie quiso ver las pruebas reales de mi autoría textil, prefiriendo mantener la ilusión del gran logro familiar ante la sociedad. Me quedé completamente sola en esa sala, desamparada por las personas que juraron protegerme de cualquier injusticia del mundo. Al día siguiente, la situación empeoró de una manera que jamás creí posible dentro de una dinámica familiar normal. Un mensajero legal llegó a mi pequeño departamento para entregarme una notificación formal de restricción y desalojo corporativo. Carmen había tramitado una orden que me prohibía acercarme a menos de 100 metros de las instalaciones del taller textil. El documento argumentaba supuestas conductas violentas y amenazas mías que ponían en riesgo la integridad de la empresa ganadora. Sentí que el aire me faltaba por completo mientras leía aquellas líneas llenas de mentiras jurídicas tan bien estructuradas. Mi propia hermana me estaba tratando como a una delincuente peligrosa, borrándome de tajo del lugar donde dejé mi juventud. Sin trabajo, sin ahorros significativos y con el rechazo silencioso de mi familia, toqué el fondo más amargo de mi existencia. Carmen cerró el taller del centro y comenzó los preparativos para su mudanza definitiva a las exclusivas zonas comerciales de Europa. Los periódicos locales la entrevistaban constantemente, alabando su genialidad artesanal y su supuesta dedicación a las raíces culturales mexicanas. Yo contemplaba su ascenso meteórico desde la pantalla de mi celular, sumida en una profunda y dolorosa depresión económica. Las máquinas de coser que con tanto sacrificio compramos juntas ahora confeccionaban su gloria internacional lejos de mi alcance. La injusticia era absoluta, perfecta y legalmente blindada por la astucia de un ser despiadado que compartía mi misma sangre. Una noche, sumida en la desesperación total, un recuerdo de mi abuela iluminó la oscuridad de mi mente cansada. Recordé que, debido a mi arraigada desconfianza innata, siempre ocultaba un sello personal en cada alta costura que salía de mis manos. En el forro interior de los 10 vestidos de la colección, realicé un microbordado invisible a simple vista con hilos de seda. Consistía en un patrón ancestral que mi abuela me enseñó, entrelazado matemáticamente con mis iniciales completas de nacimiento y la fecha exacta. Carmen nunca se dio cuenta de ese detalle técnico porque ella jamás se rebajó a coser ni una sola puntada. Ese secreto oculto entre las costuras de satén era mi única y última esperanza para demostrar la verdad ante el mundo. El contrato definitivo con los inversionistas europeos se firmaría en una cena de gala exclusiva en el Instituto Cultural Cabañas. Sabía perfectamente que, si no actuaba esa misma noche, la mentira de mi hermana quedaría consagrada de forma internacional e irreversible. Preparé mi mejor conjunto de ropa, armándome de un valor que ni yo misma sabía que poseía en mis entrañas. El evento estaba sumamente resguardado, repleto de personalidades de la alta sociedad jalisciense y críticos de moda muy reconocidos. Logré burlar la seguridad de la entrada principal utilizando una vieja acreditación de prensa que una amiga me había prestado. Mi corazón golpeaba con fuerza mi pecho, marcando el ritmo de lo que sería mi confrontación final contra la injusticia. Caminé con paso firme hacia el gran salón de recepciones, donde los 10 vestidos ganadores estaban exhibidos en maniquíes iluminados. Carmen se encontraba en el centro del lugar, levantando una copa de champaña junto a los empresarios de la moda extranjera. Mis padres también estaban presentes en la mesa de honor, sonriendo con un orgullo que me causó un dolor profundo. Necesito respirar un momento porque recordar la frialdad de ese ambiente todavía me estremece el cuerpo entero de nervios. Me acerqué lentamente al grupo principal, interrumpiendo la amena conversación corporativa con una presencia que nadie en absoluto esperaba esa noche. El silencio se apoderó de la mesa de inmediato, transformando las sonrisas familiares en muecas de absoluta e indistinta sorpresa. Mi hermana se puso completamente pálida al verme, pero recuperó la compostura de inmediato con una sonrisa forzada ante los inversionistas. Seguridad, por favor. Retiren a esta persona que claramente no está invitada a nuestra celebración exclusiva, ordenó con un tono falsamente preocupado. 2 guardias de complexión robusta se acercaron a mí listos para sujetarme de los brazos y sacarme del recinto cultural. Sin embargo, antes de que pudieran tocarme, levanté la voz con una firmeza que resonó con eco en todo el salón.
Me dirigí directamente al inversionista principal de la firma europea, un hombre francés de mirada sumamente analítica, seria y respetable. Le pedí formalmente que me concediera solo 2 minutos antes de plasmar su firma legal en ese contrato fraudulento. Carmen soltó una carcajada nerviosa, asegurando a los presentes que yo era una empleada resentida con serios problemas psicológicos y emocionales. No le hagan caso, por favor, ella solo busca arruinar el momento más importante de nuestra marca con sus locuras, exclamó ella. Mis padres me miraban con una súplica dolorosa en los ojos, rogándome en silencio que no hiciera un ridículo mayor. Yo ignoré por completo las miradas de desprecio de los asistentes, concentrando toda mi energía mental en el empresario extranjero. Le aseguré firmemente que la colección que estaba a punto de comprar escondía una prueba irrefutable de fraude autoral masivo. El francés, intrigado por la absoluta seguridad de mis palabras, levantó una mano deteniendo de inmediato la acción de los guardias. Señorita, si lo que dice es falso, llamaré a las autoridades, pero si es verdad, quiero escucharla, sentenció el inversionista con seriedad. Caminé con pasos decididos hacia el maniquí principal, el cual lucía el majestuoso vestido dorado que Carmen portaba con tanto orgullo descarado. Mi hermana intentó interponerse físicamente en mi camino, pero el asistente del empresario la detuvo con un ademán sumamente firme e imperativo. Tomé el dobladillo inferior de la falda de seda, dándole la vuelta por completo al forro interno ante la mirada atenta de todos. Con una pequeña navaja de costura que llevaba oculta en mi mano, abrí la costura oculta del bies izquierdo con precisión. El silencio en el salón era absoluto, interrumpiéndose únicamente por el sutil rasgar de los hilos de seda bajo mi mano. Expuse ante la luz de los reflectores el microbordado invisible que Carmen jamás se tomó la molestia de revisar o descubrir. Ahí, entrelazado de forma perfecta con el patrón artesanal, se leía mi nombre completo, Dolores Esteves, junto a la fecha de confección. El inversionista francés se acercó con una lupa de joyería que sacó de su saco, examinando la firma de hilo detalladamente. Su rostro se tornó completamente rígido al confirmar que el diseño pertenecía legalmente a la mujer desamparada que tenía enfrente. Carmen se llevó las manos a la cabeza, soltando un sollozo ahogado de pánico al ver su mentira internacional destruida por completo. El clímax de su descarada farsa familiar había llegado a su fin de la manera más detallada, lenta e inapelable posible. El inversionista francés canceló de inmediato el contrato de distribución con mi hermana frente a todos los asistentes. Declaró en voz alta que su prestigiosa firma internacional jamás toleraría el plagio ni el fraude legal de semejante magnitud. Los mismos guardias de seguridad que antes iban a sacarme a la fuerza recibieron la orden de escortar a Carmen hacia la salida. Mi hermana intentó gritar y protestar con desesperación, pero su voz fue completamente ahogada por los murmuros de desprecio de los invitados. Yo me quedé inmóvil en el centro del salón, contemplando cómo su corona de mentiras se caía a pedazos en unos cuantos segundos. Por primera vez en muchos meses, un profundo sentimiento de alivio y paz recorrió mi cuerpo cansado. Las consecuencias legales por sus acciones no tardaron en manifestarse en los días posteriores a la gran cena de gala. El comité organizador del certamen de Guadalajara le retiró formalmente el título de ganadora y borró su registro histórico del evento. En un acto de estricta justicia, me entregaron el trofeo oficial, el estímulo económico y la beca completa para estudiar en Europa. Carmen tuvo que enfrentar demandas millonarias por fraude y abuso de confianza de parte de los inversionistas extranjeros que se sintieron estafados. Su nombre se convirtió en un verdadero tabú dentro de la industria textil del Estado, cerrándole cualquier puerta comercial futura. Observé a la distancia cómo el imperio que ella pretendía construir a costa de mi talento se desmoronaba sin remedio. Mis padres finalmente comprendieron el terrible error que cometieron al dudar de mi palabra y de mi honestidad profesional. Vinieron a mi pequeño departamento a pedirme un perdón lloroso que decidí otorgarles únicamente por mi propia paz mental. Sin embargo, la confianza se había roto de forma definitiva y la relación familiar jamás volvería a ser la misma de antes. Ellos mismos obligaron a Carmen a abandonar la ciudad por pura vergüenza social ante los constantes chismes del gremio empresarial. Actualmente, mi hermana vive en un poblado pequeño, trabajando en una tienda de ropa común y corriente lejos del glamour. Yo logré recuperar el control total de mi vida, de mis diseños creativos y de mi dignidad como artesana independiente. Con el premio económico y el reconocimiento internacional,
logré abrir mi propio taller de alta costura en una zona muy exclusiva. Las costureras que antes eran explotadas por la mala administración de Carmen vinieron a trabajar conmigo bajo condiciones muy justas. Nuestra nueva marca representa la verdadera honestidad, la dedicación limpia y las raíces culturales de nuestro hermoso país textil. Cada vez que miro mis documentos de la beca para París, recuerdo que el talento jamás se puede secuestrar con contratos. El intento de mi hermana por sabotear mi éxito laboral solo me dio el impulso necesario para volar mucho más alto sola. Aprendí a proteger mi propiedad intelectual y a nunca volver a confiar ciegamente en nadie dentro del ámbito de los negocios. Hoy, preparando mis maletas para mi largo viaje a Europa, miro hacia atrás con una profunda madurez emocional y personal. El camino estuvo repleto de lágrimas amargas, noches de desvelo y una soledad asfixiante que casi me hace rendirme por completo. Es sumamente doloroso aceptar que tu peor enemiga puede dormir bajo tu propio techo durante toda la etapa de la juventud. Sin embargo, la vida siempre encuentra una forma justa de acomodar a cada persona en el lugar exacto que verdaderamente merece. La envidia oscura de un hermano puede ser un veneno terrible, pero la perseverancia es un antídoto que lo limpia todo. No guardo odio ni rencor en mi corazón hacia Carmen, porque su propia conciencia ya es su castigo más pesado diariamente. Mis diseños creativos ahora viajan por todo el mundo, llevando el nombre de México a las pasarelas más importantes de Europa. El taller de Guadalajara se queda en las manos expertas de mis costureras maestras, quienes lo cuidan con una lealtad absoluta. Visito a mis padres una vez al mes, manteniendo una distancia saludable que protege mi estabilidad mental y mi paz interior. Evitamos mencionar el nombre de mi hermana mayor durante las breves conversaciones para no reabrir las heridas profundas del pasado. Es una realidad un tanto agridulce, pero es la única forma que encontramos para convivir de manera funcional como familia. Comprendí que perdonar no significa olvidar, ni mucho menos regresar a las dinámicas tóxicas que alguna vez nos destruyeron por completo. A cualquiera que esté iniciando un proyecto independiente junto a un familiar cercano, le ofrezco este sincero y directo consejo. Nunca mezclen el amor familiar con los acuerdos económicos o legales, porque el dinero suele transformar hasta los corazones más puros. Mantengan todos sus registros limpios, protejan sus derechos de autor y exijan siempre un contrato formal redactado por un profesional. Un verdadero hermano respetará tus límites profesionales y jamás se sentirá amenazado por tu crecimiento individual o tu éxito laboral. No permitan que nadie minimice su talento ni los haga sentir culpables por exigir lo que por derecho les corresponde. Si yo no hubiera ocultado ese microbordado secreto en las prendas, mi verdad habría quedado sepultada para siempre bajo una mentira. Ahora que conocen toda mi experiencia, me encantaría leer sus honestos pensamientos en la sección de comentarios aquí abajo. ¿Creen que hice lo correcto al desenmascarar a mi hermana en público durante su noche de gala más importante? ¿O debí haber manejado el fraude de manera privada para proteger la reputación de mis padres y de mi familia? ¿Serían ustedes capaces de perdonar a un hermano que intentó robarse su carrera y su futuro económico por pura envidia? Compartan sus valiosas opiniones porque sus comentarios ayudan a abrir un debate muy necesario sobre las lealtades familiares y sus límites. Les agradezco mucho por haber escuchado mi confesión, y recuerden defender siempre el fruto de su propio trabajo honesto.